Soy el ingeniero Dagoberto Avilela, jefe de atención a colegiados, y en esta oportunidad voy a tener el alto honor de seguir presentando las conferencias virtuales. Seguimos en la Semana de la Ingeniería Nacional, conmemorando los 58 años del Colegio de Ingenieros del Perú y 33 años del Consejo Departamental de Lima. En esta oportunidad continuamos con las conferencias virtuales y para ello quiero indicarles de que esta conferencia tendrá una duración de 40 minutos y un espacio también de duración de 15 minutos para las preguntas y respuestas. Los participantes que quieran hacer uso de la palabra, en la parte inferior de su ordenador hay una herramienta de participación y ahí pueden levantar la mano. Conferencia magistral, tema, normatividad de asfaltos para pavimentación sustentable, análisis y diagnóstico, que estará a cargo del ingeniero CIP Ricardo Viso Fernández. El ingeniero Ricardo Viso Fernández es ingeniero petroquímico de la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene más de 38 años de experiencia en los procesos de refinación del petróleo y producción de combustible y asfalto. Es especialista en comercialización de asfaltos a nivel nacional e internacional, en economía de la refinación, en estrategias de producción y logística. Ha sido miembro de la Comisión de Seguridad Energética del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, de la Comisión Departamental del Colegio de Ingenieros, y es actualmente profesor de Petróleo y Gas Natural en el Instituto de Capacitación y Petróleo y Gas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Adelante, ingeniero CIP, Ricardo Viso Fernández. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos, muchas gracias por su tiempo y por la participación. El tema que voy a presentar es un tema que no está, digamos, orientado al desarrollo de lo que es la ingeniería de pavimento en sí. Es un tema inductivo para poder hacer un referéndum a ver cuáles son los tres escenarios que se mueven en la construcción de un pavimento, y como dice el título, tiene que ser ya orientado a lo que es sustentable, a la sostenibilidad. Eso significa pasar de una tecnología convencional que todavía en el Perú se está dando y que demora un poco en ingeniería vial para ya ir, digamos, a tecnología más avanzada, como vamos a ver ahora, de pavimentos sustentables. Para esto hay barreras de por medio. Yo en todos los años que tengo desenvolviéndome en el área de pavimentos, los ingenieros saben mucho y la teoría está dada y la tecnología también, pero las reglas de juego en nuestro país no permiten el ingreso de esas nuevas tecnologías. ¿A dónde queremos llegar como país? Definitivamente evolucionar, ¿no? Desde las normas de pavimentos convencionales que nacieron el siglo pasado, y ya con una nueva visión de futuro para conseguir una evolución a través del tiempo y llegar a un pavimento duradero sustentable. Entonces aquí ya van apareciendo dos palabras que ya debemos ir acostumbrándonos, lo que tenemos una relación con la viabilidad. Durabilidad y sostenibilidad. Duradero porque minimiza costos, su ciclo de vida va a ampliarse, y sustentable porque va a ser más amigable con el medio ambiente. Entonces la evolución del pavimento es hacia futuro, duradero y sustentable, ¿no? ¿Pero qué es sustentabilidad vial? Podemos decir que es el desarrollo de la capacidad para construir pavimentos, pero de modo que trabaje en armonía con las leyes naturales, satisfaga las necesidades humanas al menor costo y maneje sabiamente los recursos, referido al diseño de mezcla y a otros que puedan entrar en la construcción de pavimento. Pero hablando de sostenibilidad, ¿cómo podemos ir entendiendo esa palabra sostenibilidad que a veces lo escuchamos mucho? Entonces acá lo he resumido, orientado al tema que vamos a desarrollar hoy día, de que la sostenibilidad no puede desarrollarse sin innovación continua. Y la innovación no tiene sentido si no está dirigida a la sostenibilidad.
es una nueva visión de 360 grados en que uno está relacionado con lo otro. De ninguna manera un concepto es independiente al otro. ¿Pero por qué? Porque hoy ya se habla de transición energética. En todas las latitudes del mundo ya se habla de transición energética como una respuesta de la industria hacia la huella de carbono, controlar la huella de carbono, minimizar la huella de carbono. O sea, el impacto del CO2 ambiental como gases de invernadero tiene que ser anulada o mitigada al máximo, ¿no? Y esto se logra también con la incursión de las llamadas energías renovables, que de una manera u otra están sustituyendo las convencionales y tienen menor impacto ambiental, ¿no? El otro concepto que escuchamos siempre es economía circular. Hoy en día todo el mundo habla de eso en las conferencias, en las exposiciones, pero vamos a enfocar en la nuestra como una transformación de modelo de negocio a través de la innovación. Fíjese, la palabra innovación ya aparece sostenidamente para desacoplar el desarrollo económico y la creación del valor del consumo de recursos naturales y eliminar residuos sólidos del diseño. ¿Esto qué significa? Siempre con el desarrollo de los sistemas han ido de la mano también con un desarrollo de emisiones de impacto ambiental. Entonces, hablar de economía circular significa hacer un stop, ¿no? Un alto, para que se desacople el desarrollo económico de los sistemas con la creación de un valor que va a optimizar los recursos y va a minimizar la huella de carbono. Entonces, todo concepto de transición energética y economía circular lo debemos tener bien presente para cualquier gestión de negocio o de lo que fuere que hay que hacer y están haciendo a nivel mundial. Basado en estos dos conceptos fundamentales que ya hablan de innovación y de desarrollo, debemos entender cuando hablamos de pavimentos ya la palabra de responsabilidad social. Cuando un ingeniero vial desarrolla un proyecto, tiene que tener en cuenta todo el impacto ambiental que va a incursionar esa carretera. Y el enfoque tiene que ser de esta responsabilidad social bajo tres escenarios, ¿no? Un escenario económico que está en relación al costo del ciclo de vida del pavimento. Vuelvo a repetir, si el pavimento dura más, su ciclo de vida se amplía, entonces se van a minimizar costos, se va a minimizar consumo de energía y va a tener un impacto favorable al ambiente. El otro escenario es el ambiental, propiamente dicho, que está relacionado con las emisiones de los gases de efecto invernadero, la renovación de los recursos. Y el otro escenario es el social, que está relacionado a nosotros como ser humano. Nosotros, como seres humanos, haciendo uso de los medios de transitabilidad vial, nos interesa mucho el tiempo, ¿no? Necesitamos que nuestro desplazamiento sea en el menor tiempo posible, con la mayor transitabilidad y movilidad posible, a todo confort, nada de huecos, baches, nada de eso, confort. Y me olvidé de poner la palabra seguridad vial, que es muy importante hoy en día. Entonces, los diseñadores viales tienen que tener en cuenta estos aspectos. Eso presenta una preocupación primordial en la emisión de gases invernaderos. Entonces, el desarrollo de un proyecto vial contempla desde la producción misma, ya sea del asfalto en las refinerías para producir el asfalto propiamente dicho, o en las plantas donde se hace el diseño de mezcla, o en las técnicas de aplicación, es decir, en el diseño y construcción, siempre hay permanente consumo de energía, fósiles generalmente, y para consumir energía, generar y consumir energía, y por consiguiente va a haber un impacto ambiental permanente durante toda la cadena de desarrollo de la construcción de la carretera. Pero si queremos ver ahí qué normatividad para pavimentación flexible, porque ahora esta exposición más está orientada a la pavimentación flexible,
porque también hay el tipo de pavimentación rígida, que tengo entendido que están haciendo avances muy importantes y de repente podría justificar una exposición sobre ese tema. Hablando de los pavimentos flexibles, la normatividad desarrolla normas, estándares y protocolos a nivel mundial para especificar en todos los procesos de construcción, tanto del ligante asfáltico, del diseño de mezcla, con la finalidad de lograr un pavimento duradero sustentado en estos parámetros, en estas normas. Y ahí aparece lo que yo siempre menciono en las exposiciones que tengo oportunidad de hacer sobre pavimentos, no perder de vista la trilogía del pavimento duradero sustentable. 360 grados sinérgico entre los tres, porque fallando en uno de estos puntos, el pavimento, el diseño del pavimento deja de ser duradero y deja de ser sustentable. Nos referimos al diseño de ligantes asfálticos. Cómo las refinerías de petróleo producen, las refinerías, valga la redundancia, el ligante asfáltico a través de la normatividad ACTM, ASTO o cualquier norma que cada país lo adopte dentro de su estructura de especificación técnica. El otro punto es el diseño de las mezclas asfálticas, también relacionado con la fabricación de la mezcla, es decir, el asfalto anteriormente producido y los agregados, para llegar, digamos, a un diseño óptimo de la mezcla para que tenga un buen comportamiento y duradero en el tiempo. Finalmente, es la última parte de la trilogía, que es la aplicación. Este punto es muy importante. A veces se ve que en forma empírica y presionados por el tiempo, la gente que trabaja ya en la aplicación del asfalto pueden cometer algunos errores, como varias veces se ve, y falla todo lo anterior. Entonces, un buen diseño de ligante asfáltico, con un buen diseño de mezcla puede venirse abajo, puede fracasar, si es que las técnicas de aplicación no son óptimas en cuanto al compactado y a la compactación propiamente dicha. Acá aparece ya un escenario muy interesante, competente de equipos. Estos equipos comerciales, de marcas comerciales que brindan, digamos, su tecnología a través de equipos pesados para hacer ya acabados en cuanto al fresado, recicladoras, excavadoras, extendedoras, compactadores, etc. Entonces, estos tres aspectos forman lo que se llama la trilogía del pavimento duradero sustentable, que tiene que trabajar en armonía, full calidad, para lograr un pavimento que dure en el tiempo. La normatividad técnica del asfalto, propiamente dicho, producido en refinerías, es diversa. Hay organismos internacionales de estandarización, hay especificaciones mayormente usadas, que son las convencionales que llamamos, normas ACTM, ASTO, y hay una normatividad para asfaltos modificados con polímeros, normas ACTM. Hay emulsiones, que es una tecnología muy amigable con el medio ambiente, y debo señalar acá de que en nuestro país todavía se siguen utilizando asfaltos líquidos recortados o mezclados con solvente orgánico, dándote un asfalto líquido que tiene gran impacto ambiental durante la imprimación, durante la ejecución en obra, porque al ser mezclados con solvente orgánico, estos se evaporan y producen los organovolátiles que son impactantes con el medio ambiente. En cambio, los asfaltos modificados se preparan con agua, y la separación agua o solvente orgánico y la base asfáltica propiamente dicho para que quede en el subsuelo y penetre, marca la diferencia, ¿no? Entonces, en otras latitudes están prohibidas el consumo y la comercialización de estos asfaltos recortados con solvente orgánica, pero en nuestro país todavía se sigue utilizando y está normado, y lo que siempre me llamó la atención es que las grandes empresas productoras, llámese Petroperú, Repsol, que conocen la tecnología, podrían haber hecho o pueden hacerlo aún todavía un esfuerzo para poder suministrar al consumo nacional
ya sea en acuerdo con la empresa privada o a título propio, este tipo de asfaltos. ¿Cuál ha sido la evolución de norma de pavimentos asfálticos? A través del tiempo, hablando ya del producto asfáltico primero, se graduó por el año 36 desde el punto de vista de penetración, después de viscosidad. El año 70 aparecen ya las normas para el asfalto modificado con polímeros. Posteriormente, el año 78, como producto de una investigación en Estados Unidos de la Sharp norteamericana, se descubre y se implementa una nueva visión del asfalto diseñado ya como grado de performance en función a la carga que va a trabajar y a la temperatura de uso, las condiciones climáticas prácticamente. Y aparecen nuevos parámetros que entierran a todos los parámetros anteriores. Digo entierran porque entra ya la ingeniería de la reología con reómetros y aparecen nuevas variables para calificar y poder diseñar un ligante asfáltico resistente tanto a la fatiga, a la deformación permanente y a la fractura por baja temperatura. Es lo que se llaman los asfaltos super paved o performance grade, que le llaman, que se diseña en función a la temperatura y carga a la que va a estar sometida. Esto definitivamente abre, ¿no?, el uso de esta reología y este conocimiento de los polímeros, abre ya una nueva visión en cuanto al uso de reómetros de la ingeniería de la reología para evaluar, digamos, ya capacidades de recuperación elásticas perdidas, y las da una nueva visión, una nueva normatividad en el diseño de pavimentos. En nuestro país todavía no alcanzamos ese nivel. Yo sé que hay muchas empresas privadas y investigadores peruanos y extranjeros que están trabajando mucho en esto, y quiero reconocer a la empresa privada que ha hecho esfuerzos muy grandes para poder implementar acá esta tecnología de los asfaltos modificados con polímeros, a tal punto de que han puesto, digamos, un aporte en implementar una normatividad en cuanto a la modificación de asfaltos, porque las normas que tiene, las normas técnicas peruanas prácticamente es todo el bagaje de normas ACTM, que es una matriz muy grande. Pero en nuestro país, que hay pavimentos de altura a 3.000, 3.500, pavimentos urbanos como Lima, que es tráfico pesado, etcétera, requieren que para cada tipo de diseño de obra se tenga que tener en cuenta la especificación más adecuada. Por lo tanto, no hay una receta mágica, una varita mágica que diga esto es, sino que sirven como referencia para poder ya en el diseño de la obra tener en consideración las especificaciones más óptimas a tener en cuenta, ya sea modificando con un elastómero, plastómero o con cualquier otro tipo. En el Perú, como le digo, estamos todavía atrasados generalmente, y se mantiene todavía el asfalto convencional graduado por penetración. Pero ¿qué tecnologías convencionales existen en el Perú? Bueno, desde el punto de vista del diseño del ligante asfáltico, toda la que estamos viendo en las pantallas, las normas ACTM y ASTO para graduar por penetración, por viscosidad en el Perú no se gradúan, pero son similares. La Super Pave, existe la normatividad. Petroperú tuvo un equipo de Super Pave, pero las normas técnicas peruanas no lo ponen dentro de la normatividad en la construcción, por lo tanto quedó como un valor agregado que Petroperú hacía en calificar sus asfaltos gradados por penetración, calificarlos como performance grade, y de esa forma mantener la calidad de sus asfaltos conocidas nacional e internacionalmente. Las normas para modificación por polímero, ya lo habíamos comentado, para los asfaltos recortados con solvente orgánico, los cutbacks, y para emulsiones. O sea, está todo ya normado para producir un buen ligante asfáltico. Igualmente, para las mezclas, está ya normado para hacer las diferentes pruebas en los diseños de mezcla de laboratorio,
para hacer análisis granulométricos, límite de calidad, etcétera, y para hacer la resistencia de mezclas bituminosas empleando la metodología Marshall o Hiving, que no le he puesto acá, pero son dos metodologías que se emplean. Y con esto quiero decir de que ya están implementadas en las normas técnicas peruanas y en las normas del MTC. O sea, ya están las normas tanto para el diseño de ligante como para el diseño de mezcla. Y tenemos los equipos de full calidad para hacer las técnicas de aplicación. Pero ¿qué tecnologías sustentables disponibles existen? Bueno, existen nuevas, como por ejemplo, la tecnología de utilizar aditivos de mezclas tibias en las mezclas, aditivos neutralizadores del óxido de nitrógeno, reciclaje de materiales, que hoy en día esto está tomando ya un repunte muy significativo en Sudamérica, bueno, en Norteamérica, en Europa, hace muchos años, y acá también ya están haciendo proyectos piloto para el uso de neumáticos usados, polvo de caucho de neumáticos usados, plástico PET, etc. Hay una tecnología que se llama recuperación de energía perdida en pavimento para generar electricidad y calor. Y los paneles solares que aprovechan la energía solar para la electricidad. Todo esto asociado en un diseño vial. Es otra visión y unas nuevas tecnologías sustentables. Pero ¿qué hay que hacer para pasar de un punto a otro? Simplemente aplicar criterios evolutivos de análisis a través de la investigación y de la inversión para llegar a estos nuevos criterios de sustentabilidad. Y esto, amigos, definitivamente tiene que hacerse a través de la empresa privada. Porque el Estado no lo va a hacer. El Estado juega un papel de promotor, hacer convenios, promover, pero en realidad la empresa privada, como lo está haciendo ahora, es la que da el impulso y el valor agregado. Entonces mi llamado desde acá a toda la empresa privada de construcción vial es de que no escatimen esfuerzos y pongan por sí mismas sus propias convicciones y propuestas de toda esta tecnología que hemos señalado, porque ninguna de ellas prácticamente se está poniendo énfasis en la construcción de carreteras. Todavía seguimos en la convencional, penetración, viscosidad, asfalto modificado con polímero y punto. Todavía no vemos una avanzada en rheología y en performance grade, propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, los aditivos de mezclas tibias es un aditivo que en una mezcla caliente que se hace en un promedio de 140 grados centígrados para lograr los mismos resultados que se esperan de viscosidad, etcétera, se logran a menor temperatura. Por consiguiente, va a haber un ahorro de energía y va a haber un menor impacto de los gases de CO2, de impacto invernadero. Pero esta normatividad, la normatividad no lo exige. O sea, no hay una regla, algo que exija en el desarrollo vial y queda un poco a la saga, a la buena voluntad. Igualmente sucede con los aditivos neutralizadores de NOx. En Europa, España, ya se está implementando la fotocatálisis con impregnación de óxido de titanio en la superficie para que haya una reacción, ¿no?, de fotocatálisis a través del óxido de titanio para atrapar las moléculas de NOx y transformarla en nitratos y de esa forma puedan ser eliminadas. Pero la normatividad no lo exige. Existe la tecnología, pero la normatividad peruana no lo exige. El reciclaje de residuos industriales. Bueno, sabemos que existen, pues, rellenos sanitarios y ahí van a parar botellas, plásticos, materia orgánica, etcétera. Y ahora existen tecnologías para reciclado. Pero todavía la normatividad, sí es cierto que es muy enunciativa para poder utilizar esto, todavía no lo define como una obligatoriedad, como en otros países que ya lo ponen como obligación. Por ejemplo, el polvo de caucho en neumáticos reciclados. Ya en otros países ya tienen normas, en el Perú todavía. Existe know-how de algunas empresas acá que conozco que ya han hecho algunos trabajos hace muchos años, pero como la normatividad no existe,
todos los proyectos viales no lo contemplan, ni los urbanos, que podría ser una alternativa para pavimentos urbanos o para carreteras. Y los beneficios están pues en evitar acumulación de rellenos, evitar emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Mayor resistencia a la deformación, menores niveles de ruido, el paso de las llantas, en la transitabilidad. Y aquí un video muy simple, donde muestran de que en un proyecto se demuestra de que en un tramo de la misma obra vial lo dividen en dos partes. Uno que contempla la performance con pavimentos convencionales y después una donde se aplica la tecnología de caucho. Ahí podemos ver el fenómeno splash, que cuando hay lluvia y humedad ya tiene un riesgo de seguridad por el deslizamiento, y ahí se pasa a la parte donde han puesto la tecnología del polvo de caucho. Es clarísima la diferencia de calidad y de seguridad vial, porque ya no hay splash y las llantas van a tener mejor funcionamiento en la pista y no se va a deslizar. Entre otras bondades, solamente he querido mostrar la más importante, que es la reducción de las llantas viejas en sí, los bajos niveles de ruido en decibelios y la mejor seguridad vial y la mejor resistencia del pavimento al agüellamiento, ¿no? La normatividad no lo exige, porque no existe una norma técnica peruana sobre el uso de polvo de caucho. Con los vidrios sucede algo similar. En Estados Unidos se ha desarrollado y en otras latitudes el glaze fault, donde igual el vidrio, mediante máquinas trituradoras, van formando una granulometría especial que entra como mezcla en el diseño de pavimentos y de esa forma se ayuda a reciclar. La normatividad no lo exige, pero existe la tecnología ya desarrollada en muchas latitudes. Entonces también las bondades son reducir el impacto ambiental, las emisiones de CO2 y la seguridad vial también y reducción de costos. Los reciclados de plástico PET. También la tecnología ha avanzado y muchos proyectos pilotos que se están desarrollando. Y hay trabajos de tesis que han hecho acá en universidades, como el que estoy mostrando en pantalla, ¿no? Y la normatividad no lo exige. Y también en la Universidad de Señor Zipán ya se hizo una tesis con propuestas inclusive de diseño de mezclas, pero un poco que se quedó en la biblioteca y no llega, digamos, a los organismos INACAL, INDECOPI, qué sé yo, para que puedan ver la forma de incorporar como una norma técnica peruana y pueda ser una alternativa de uso. En ese sentido. En lo que es la energía recuperada de pavimentos, todos sabemos que los vehículos cuando pasan sobre el pavimento flexible ejercen una carga sobre el pavimento y toda esa energía mecánica en el paso de vehículos se pierde en el subsuelo y no es recuperada. Pero existe una tecnología en base a los piezoeléctricos que convierten la energía potencial a energía eléctrica. Y esto tiene que ver mucho con la matriz energética de generación de energía eléctrica en el Perú, donde se produce a través de las energías renovables, energía solar, agua de mar, fluvial, termoeléctricas que queman el gas natural, la biomasa, etcétera. Y la energía de pavimentos es una opción más, como están utilizando otros países, para generar energía eléctrica y iluminar las carreteras, los pavimentos y los pueblos aledaños, o los letreros de iluminación en las vías. Entonces, acá, ¿cómo funciona esto? ¿No? Funciona a través de un servomecanismo que es activado con el paso del vehículo para que por medio de estos piezoeléctricos, esta energía potencial se transfiere en energía eléctrica y da iluminación, ya sea al paso de los vehículos en la misma pista, o como vuelvo a repetir, en señales de iluminación que estén en la misma pista o en pueblos que están aledaños. La normatividad no lo exige. Acá hay un video que lo voy a pasar rápidamente,
donde ya nos enseñan cómo se implementa esto. Innovatech en Israel ha hecho este plan piloto, que está en YouTube. Yo le he bajado para mostrárselos. En 3 minutos. La fase de cortado del asfalto. Ya sobre el pavimento hecho, cortan el asfalto con una cortadora. Se mide el espesor que va a tener el canal, 6-7 pulgadas. Los generadores arriban en forma de ladrillos con los piezoeléctricos mencionados. Y con cemento se van poniendo en el subsuelo, como si fueran ladrillos uno tras otro, encofrados en el subsuelo, y todos ellos amarrados uno a otro con los cables que van a ir a un generador que va a acumular la electricidad. Pues son cubiertos con una capa y después se abre al tránsito para que pasen los vehículos, ¿no? Y finalmente se aplica una capa de asfalto final sobre toda la base que se ha trabajado. Existe bastante información y la tecnología, y sería interesante que se haga un proyecto piloto con la voluntad de una empresa privada, vuelvo a repetir, y puede ser en coordinación con un gobierno regional, municipal o con el ministerio, o con el Estado, en una palabra, y desarrollar este tipo de pavimentos sustentables. Los costos se han modificado mucho a partir del 2012, han bajado los costos y la tecnología ha aumentado en ese sentido. Entonces, invito yo pues a las empresas privadas que desarrollen este tipo de tecnología. Por último, los paneles solares de energías que recuperan energía solar en el pavimento. Captación de energía de pavimentos a través de paneles asfálticos calóricos y almacenamiento de calor recuperado en el subsuelo, como colectores asfálticos tomados del pavimento para enfriar o para calentar ambientes. La normatividad tampoco lo existe. Y existen empresas como la que vemos, que hay bastante información técnica disponible como para implementar, como vemos en las fotografías, colectores solares asfálticos. La normatividad no lo exige. El sistema PAS del proyecto Fénix en la península ibérica, en España, y en otros países donde ya han puesto sistemas de captación solares del subsuelo, ¿no? Y las carreteras solares, que son paneles de pavimento. Esto es algo muy... Y aquí con esto ya vamos terminando la exposición. Cierra el círculo de los vehículos eléctricos con la recuperación de las pistas de la generación eléctrica. Après 5 années de recherche en partenariat avec l'Institut national de l'énergie solaire, Colas, leader mondial de la route, présente Wattway, le premier revêtement routier photovoltaïque au monde.
Wattway fournit localement une énergie propre et renouvelable. Ces panneaux s'installent directement sur les routes existantes et permettent la circulation de tout type de véhicules. Wattway alimente en électricité l'éclairage public, le mobilier urbain, les bâtiments, mais aussi les commerces et les entreprises. Enfin, Wattway offre une solution aux zones isolées non raccordées au réseau électrique. Il y a tant d'applications à imaginer ensemble. ¿No sería fantástico poder reconectar la energía solar que llega a nuestras carreteras y con ella crear un sistema de movilidad de energía limpia para el futuro? Funciona como los paneles. Bueno, seguimos avanzando porque el tiempo ya nos gana. Hay bastante información de esto, pueden buscarlo en internet, en YouTube y en las empresas que se dedican para desarrollar proyectos, vuelvo a decir, ¿no? Por ejemplo, en Francia ya han hecho unas inversiones para hacer este tipo de carreteras y acá en nuestro país no hay una normatividad que lo exija. Ahora, dentro de las conclusiones podemos decir de que en el Perú es perfectamente viable implementar normatividad para el uso de nuevas tecnologías. Existe suficiente investigación y experiencias a nivel mundial. Es imprescindible la iniciativa, voluntad y liderazgo de la empresa privada para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto es algo muy importante. Falta desarrollar una visión integral clara de sustentabilidad en la ingeniería vial, entre el gobierno central como promotor, el Ministerio del Ambiente y la empresa privada. Y en el Perú se debe desarrollar ya convenios y alianzas con otros países para dar un paso adelante en este tipo de normatividad y tecnología. Finalmente, unas recomendaciones. Implementar normas claras y obligatorias, porque si uno quiere hacer una economía circular, ya lo puede poner como una obligación dentro de sus objetivos corporativos, y no como algo peyorativo de que si puedo lo haré o si no, no. Ya debe haber un compromiso para poder hacerlo. En otros países, tengo entendido en Colombia, ya están poniendo un porcentaje de obras viales para que lo hagan con polvo de caucho. Por ejemplo, el 10% de toda obra vial se deben utilizar materiales reciclados. Plásticos, PET, caucho, vidrio, no sé. Después desarrollar una política de bonos, de huella de carbono, para premiar a aquellos que hacen el esfuerzo de una manera u otra. El Ministerio de Transporte y Comunicación debe solicitar al Ministerio del Ambiente se considere en la política de desarrollo de energías renovables este tipo de energías de piezoeléctricas para generar energía eléctrica en la construcción de carreteras. Y finalmente desarrollar un benchmark en el Perú. Tenemos el benchmark norteamericano, el europeo, el español, y es adaptarlo a la realidad peruana, y de esa forma podríamos nosotros dar un paso adelante en cuanto al avance tecnológico de pavimentos sustentables asociados a una normatividad, pero a la normatividad que exija ya un compromiso de uso en el desarrollo vial. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su paciencia, por su atención. Y bueno, trataremos de responder algunas inquietudes, subrayando que esta exposición ha sido inductiva, como mostrarle, digamos, lo mucho que hay, lo mucho que se puede hacer, y ya depende mucho de la voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Viso Fernández. Agradecemos su exposición. Queremos también manifestarle que hay una rueda de preguntas de 15 minutos. Preguntas y respuestas concretas. Se les informa a los presentes si desean certificado de esta conferencia, deberán registrarse en el chat de participantes. Este certificado tiene un costo de 20 soles. Es voluntario. Los señores participantes que quieran hacer uso de la palabra ingresan al chat de participantes y levantan la mano.
Escucho. Tiene que decir su nombre, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, antes que nada, saludos Sumawari. desde aquí. Antes que nada, agradecer la presentación del tema. Yo quisiera saber si en cuanto a lo que es, más que tecnologías de, ¿cómo puede decirse? Inventos de tecnologías verdes para tener nuevos tipos de pavimentos, quisiera saber si se ha incorporado en algún momento o ha salido la idea en cualquier parte del mundo de pavimentos que no contengan cemento. ¿Por qué? Porque el cemento es un material que no permite el crecimiento posterior de las plantas. A todo sitio donde llega el cemento, ya el suelo murió, perdió su calidad. Entonces, quisiera saber si se puede considerar eso algún tipo de pavimento que al finalizar su vida útil pueda permitir la revegetación de la zona. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, lo que le puedo comentar es de que cuando se diseña un pavimento, responde a una estrategia, ¿no? Nunca un pavimento puede irrumpir en un campo de cultivo, de producción. Generalmente se busca una trayectoria que no comprometa. Pero suponiendo que pueda darse ese caso, porque los pavimentos acá en el Perú en altura son complicados, existen otras tecnologías sin necesidad de llegar al pavimento. Existen otras tecnologías de productos químicos que conservan la carretera sin pavimentos, con minimización de la emisión de polvos, y le da una textura de superficie segura como para viable. Pero definitivamente existen dos tipos de pavimentos en el desarrollo de carreteras: el pavimento flexible, que es el de pavimento en base asfálticos, y pavimento rígido, que viene a ser los cementos. Entonces se tendría que ver bien en el diseño vial dónde va, qué va a irrumpir, y según eso tomar una decisión. Eso es lo que le podría comentar, ¿no? ¿Alguna segunda pregunta, por favor? Muchas gracias. Ingeniera Magali Vivas, de la UNI. Ingeniero Ricardo Viso, felicitarlo por su exposición, muy interesante. Mi pregunta iría, ¿no? Usted ha mencionado mucho sobre que no se cumple la normativa, no se aplica, ya que a nivel mundial sí se da. ¿Podríamos de pronto acá, el Colegio de Ingenieros, mediante una comisión, plantear, ¿no?, una norma en la que se pueda ya dar y de esa manera nuestro colegio sea como una contribución a esa normativa que se requiere? Sí, por supuesto, pero como le vuelvo a decir, la empresa privada es clave. Mire, yo he tenido como 15 años de experiencia comercial de asfaltos en Petroperú. Conozco casi todas las constructoras, le he vendido asfalto hace 10 años atrás. Y soy testigo que desde el año 2003, 2004, la empresa privada de magia, empuje, inversión propia, logró meter los asfaltos modificados con polímeros, cuando todavía ni en ese tiempo existían normas. Y el cuello de botella acá es las bases de licitación viales. Esto está supeditado a Contraloría, como me decían los proyectistas. Ricardo, yo no voy a ser loco de poner algo que no me pide la base, porque hay una base técnica que yo tengo que cumplir con la licitación que me han adjudicado, y yo no voy a poner algo ahí que no lo pone, porque después me meto un pleito con Contraloría y todo es un problema. Mejor sigo así como estoy. Entonces, ya en el ministerio también nosotros habíamos sugerido, como productores de asfalto, que modifiquen las bases de tal forma que les permita al privado participar. Y creo que en eso se ha avanzado mucho. Y contestando tu pregunta, sí, me parece que la universidad en otros países juega un rol muy importante dentro de esto, ¿no? Tocarle las puertas a INACAL, a la Secretaría Técnica de Indecopi, que yo me he acercado en el pasado para tratar de implementar nuevas normas,
y hay por ahí una oportunidad de hacer lo que usted piensa. Sería bueno que, por ejemplo, el capítulo ingeniería civil pudiera manejar esto como un plan piloto, un proyecto, no sé, algo que pueda aportar, digamos, ¿no? Eso es lo que le podría comentar. Tercera pregunta. ¿Aló? Te escucho. Aló, ingeniero, buenas noches. Ingeniero, su nombre completo, por favor. ¿Cuál es su nombre? Ingeniero José Caro, le está hablando el ingeniero José Caro. Ya, muy Buenas bien. noches, ingeniero. Adelante, ingeniero. Mi pregunta es con respecto a los pavimentos con energías renovables. Se ha hecho ya diferentes proyectos en otros países, como por ejemplo específicamente con los pavimentos con paneles solares, y se ha concluido en esos proyectos que la eficiencia con el transcurrir del tiempo va perjudicando tanto los costos de las empresas que abastecían dichos proyectos. ¿No? ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, si las compañías que apoyaban Se fue el audio. Sí, se fue el audio, parece. Se ha ido el audio, ¿no? Sí. Lo que yo, a ver, para ganar tiempo, lo que yo le entiendo más o menos lo que quería decir el colega era de que en otros países están tomando esto en consideración dentro de su política de viabilidad. Acuérdense, el 98, el protocolo de Kioto, el 2016, el Acuerdo de París, todos ellos apuntan a la reducción de gases invernaderos y eso rompe el esquema y la innovación es innovación, ¿no? Es hacer cosas nuevas, es traer ideas locas para ponerlo en la práctica. Y como decía una persona, una idea deja de ser lógica 24 horas antes de que se implemente, ¿no? Quiere decir de que siempre hay que estar rompiendo esquemas y ser disruptivo en ese sentido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? El ingeniero Vázquez está levantando la mano. Le escuchamos, ingeniero Vázquez. Buenas tardes. ¿Me escuchan? No se escucha bien. Entrecortado. Ingeniero. No se escucha bien. Una pregunta. Ingeniero, buenas tardes. Dígame concretamente su pregunta. No se escucha bien. Ya, yo quería saber qué tan sustentable sería realizar una innovación tecnológica en una pavimentación flexible. Por ejemplo, en una pavimentación con slurry o monocapa o bicapa, a diferencia de un asfaltado a todas las de la ley. Bueno, tengo entendido que me está hablando de emulsiones asfálticas. De ser así, creo que habíamos hablado de que la emulsión asfáltica per se es una tecnología en frío, amigable con el ambiente y ya debería ser una norma exigente en nuestro país y no tener los asfaltos en caliente. Eso es lo que te entiendo, lo que quiere decir, ¿no? En realidad, cada obra vial tiene que ser diseñada a diferentes ángulos. O sea, tienes el ingeniero proyectista, el ingeniero de ecología. Es todo un equipo de trabajo que cada uno tiene que ver y dar su valor para tomar la mejor decisión posible en ese sentido, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar. No he escuchado muy bien la pregunta, pero el audio está fallando. Muy bien, nos vamos por la próxima pregunta y última.
Bueno, si no hay preguntas, me gustaría hacer un comentario final, si me permite, ingeniero Api. Adelante, ingeniero Ricardo Viso Fernández. Lo que yo quisiera es dejar abierta la posibilidad que se trabaje con los reciclados, ¿no? Los reciclados de plástico y los polvos de caucho, ¿no? Provenientes de llantas usadas. Eso es muy viable, ya dije que hay muchos trabajos que están haciendo en otros países, y lo que tenemos que hacer es difundir esa tecnología y lograr de que INACAL, con la empresa privada, vuelvo a decir, pueda normalizarse estos estándares y hablar con el ministerio para que haya una cierta exigencia, entre comillas, para que todo desarrollo vial utilice esos reciclados. Porque de lo contrario, van a pasar 10, 15 años más y vamos a seguir a lo mismo. Ya tiene que haber una obligatoriedad de por medio, pero sujeta a un premio, que puede ser bonos de huella de carbono, o no sé, algo que sirva como un incentivo a la empresa privada también para que pueda desarrollar esta tecnología. Eso sería un comentario final y un pedido final a los oyentes y a la empresa privada, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ingeniero Ricardo Viso, en nombre del Consejo Departamental de Lima y la comisión organizadora. Los invitamos a los participantes a seguir visitando nuestra página y participar en las demás conferencias que se encuentran en las salas que están justamente en el programa. En la parte derecha está el ID y la contraseña. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego.